Buenas, mi nombre es Enrique Ramírez. Hoy es sábado 22 de abril. Este video es en referencia al curso de legislación laboral, específicamente de la actividad número 2 del curso cuyo objetivo es identificar los principios formales tributarios. Iniciamos con la primera pregunta. Dice: explique la garantía que da la reserva de ley, la legalidad y la retroactividad. Bueno, la reserva de ley es una garantía donde solamente el Congreso tiene el poder de crear, modificar o eliminar algún tributo. Eso significa, digamos, que la autoridad tributaria no puede crear algún impuesto o modificar una tasa ya existente sin el previo acuerdo o la previa aprobación del Congreso. Esto al final permite o protege más bien a los contribuyentes de decisiones arbitrarias que puedan o injustas que le puedan perjudicar eh, a la postre. El principio de legalidad establece que toda acción o decisión relacionada a tributos deben ser regulados por la ley. O sea, esto significa que todo acto tributario, desde la recaudación hasta la aplicación de sanciones, deben estar regulados por las normas legales. O sea, no puede existir arbitrariedad de igual forma, como el principio anterior, porque una persona así le place. O sea, al final este principio viene igual a garantizar que todos los contribuyentes conozcamos tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, y de forma que la autoridad tributaria o la administración tributaria no actúe de manera discrecional para beneficio propio. El principio de retroactividad establece que la ley tributaria no puede aplicar sanciones o hechos ocurridos sin la entrada en vigencia de alguna ley. O sea, no puede hacerse de forma retroactiva. Eso quiere decir que las normas tributarias no pueden ser utilizadas para subsanar impuestos o ya hechos que hayan ocurrido antes de que exista la ley propiamente. O sea, digamos, no puede ser retroactivo. Es el fin. Al final, todos estos principios lo que vienen a hacer es garantizar los derechos de los contribuyentes en materia tributaria. La pregunta número 2 dice: si la administración tributaria inicia un proceso en contra de un contribuyente por una denuncia anónima, ¿cuál o cuáles principios se aplican? Bueno, es importante recordar que una denuncia anónima puede ser interpuesta en cualquier momento, ¿verdad? Un contribuyente. Es por eso que la administración tributaria tiene la obligación y la responsabilidad de investigar a fondo y tomar las medidas necesarias para corroborar la falsedad o la veracidad de los hechos. En este caso aplican diferentes principios legales. Es importante, por ejemplo, comenzar con el principio de la presunción de inocencia, donde dice que toda persona es considerada inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Tiene que existir un debido proceso donde la persona tiene derecho a un juicio justo y equitativo. Por tal razón, digamos, la administración tributaria tiene que garantizar que el contribuyente sea notificado y mediante esta notificación el contribuyente tiene derecho de presentar sus argumentos ante esta denuncia para poder defenderse. Luego está también el principio de legalidad, que, como lo dije anteriormente, se refiere a toda acción, se refiere a que toda acción o decisión de la administración tributaria debe ser basada en la ley y en la normativa que esté vigente en ese momento. La denuncia anónima en este caso no puede ser la única vía para iniciar un proceso, sino que deben haber una serie de pruebas contundentes, concisas, que puedan respaldar eh, a la hora de tomar una decisión. O sea, me parece que estos dos principios básicos son fundamentales en todo este debido proceso a la hora de ver una denuncia anónima.
La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la diferencia entre la reserva de ley y la legalidad? Ok, la reserva de ley implica una determinación constitucional que impone la regulación. Como se dijo anteriormente, es un principio fundamental donde se manifiesta que únicamente el Poder Legislativo puede crear, modificar o suprimir algún tributo. O sea, el Estado no puede delegar esta responsabilidad a alguna otra institución o entidad por decisión propia. O sea, la reserva de ley además implica que los tributos deben ser regulados solamente por ley en ciertas materias. Por otra parte, la legalidad es un principio que establece la subordinación de todos los poderes del Estado a leyes generales tributarias, o sea, que estén vigentes en ese momento, de manera que todos los contribuyentes puedan ser tratados de manera igual y justa, donde se evite que haya una inclinación hacia un lado, una parcialidad o un favoritismo por alguna de las partes. La pregunta número 4 dice, ¿la competencia tributaria es lo mismo que el principio de legalidad? Bueno, es necesario dejar claro que la competencia tributaria es una atribución otorgada por ley a una autoridad administrativa para que lleve a cabo una actuación o emita un acto o resolución en materia fiscal. Esto quiere decir que la competencia tributaria consiste en realidad en la facultad de recaudar el tributo como tal. O sea, cuando se produce en realidad el hecho generador de la obligación tributaria previamente establecida en la ley fiscal. En cambio, como ya hemos mencionado anteriormente sobre el principio de legalidad, es aquel que representa una garantía para los contribuyentes que establece que la administración tributaria solo puede actuar dentro de los límites establecidos por la misma ley, o sea, respetando todas las leyes, tanto las leyes como los derechos de los contribuyentes. O sea, en resumen, me parece que la competencia tributaria se refiere al poder del Estado para establecer estas leyes tributarias con el fin de recaudar el tributo, mientras que el principio de legalidad es una garantía, como ya lo dije, para los contribuyentes, donde asegura que la ley se aplique de manera justa y correcta. Bueno, para ir finalizando, la última pregunta dice, explique 3 ideas que le parecieron importantes de la lectura 2 del módulo 1. Bueno, haciendo más bien un resumen de toda esta lectura y todo lo que hemos visto en esta actividad también propiamente, me llama la atención, si bien es cierto, todos esos principios funcionan como un engranaje en donde cada uno cumple su rol, pero todos son interdependientes, por así decirlo, o sea, todos son importantes y es necesario que cada uno cumpla su función. Me parece que el principio fundamental de la justicia tributaria es el de la legalidad. O sea, si bien es cierto, es aquel que representa una garantía para los contribuyentes, en donde todas estas leyes y regulaciones fiscales se aplican de manera uniforme, vienen como a ser como un conjunto, como un todo, este principio. Por ello es importantísimo, o sea, conocer todos nuestros derechos y obligaciones como contribuyentes y velar porque estos se apliquen de manera justa y equitativa, ¿verdad? Otro punto que me llama la atención y se ve implicado obviamente de manera directa sería la imparcialidad. O sea, que si bien es cierto, la aplicación de todas estas leyes y todas estas regulaciones deben ser igual para todos sin importar el estatus social, económico, político, etcétera, ¿verdad? O sea, al final todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y viene a recaer sobre el último punto que me llama la atención, que sería la competencia tributaria, cuyo fin es el primordial es el de recaudar el tributo. O sea, para que el Estado pueda financiar todos sus proyectos, todos sus gastos, que esperemos sean bien administrados por el Estado, ¿verdad?
Entonces, eso es como manera, a grosso modo, lo que me ha llamado la atención de estas lecturas. Muchas gracias.